Hola, buenas noches. Es un gusto volver a vernos, volver a escucharnos. Es una noche, un día muy especial, porque vamos a hablar de un tema muy especial y muy importante para el psicoanálisis, que no es un tema más, sino que tiene que ver con la transmisión y que aquello que fue transmisión en Freud, por vía del escrito y de la palabra, aquello que fue transmisión en Lacan por vía de la palabra y un poco menos por el escrito, pero una palabra que se transformó en escritos, la transmisión opera sin que nos demos cuenta. No es una enseñanza, un aprendizaje. La transmisión opera y de repente nos encontramos cantando una canción que no supimos dónde la aprendimos ni de qué se trataba, pero que opera en nosotros porque seguramente transmite una verdad. Hoy vamos a empezar con un homenaje simple, sencillo y breve, pero de un grande que se acaba de ir, que es el Indio Solari, Carlos Alberto Solari, un gran músico argentino, seguramente conocido en Latinoamérica, pero que acá ha dejado huellas indelebles en la transmisión de verdades. Lacan dice que la verdad tiene estructura de ficción y agrega Lacan que la verdad se dice a medias, se dice con metáforas y algo de esa verdad del sujeto y también de su época nos transmitió con y el indio Patricio Rey, así se llamaba, y los redonditos de ricota. Luego los fundamentalistas, otra banda, los fundamentalistas del aire acondicionado, hay que poder decir eso, bajo la palabra, la transmisión, la música y la letra de este grande argentino, el indio Solari. Alguien que pudo decir que la vida gasta vida, que donde hay dolor hay una canción. Entre muchas, muchas otras cosas, generaciones enteras pasaron, bailaron, cantaron sus letras de rock and roll. Para los que nos gusta además el rock and roll, es imposible no bailar el perro dinamita, que yo digo, ¿por qué nunca hizo el gato dinamita? Pero bueno, prefirió el perro. Eh, Había muchas, muchas canciones para pasar, pero bueno, por cuestiones de distinta índole no es posible pasar como música, pero sí quiero leer unas breves palabras en homenaje a este grande, que las escribió una periodista y sobre todo fotógrafa, que seguramente tiene bellas fotos del acontecimiento también, que se llama esta fotógrafa Rocío Prim, joven fotógrafa, pero de gran talento. Escribió esto del indio y del acontecimiento del millón de personas que se acercaron a la última despedida, al último adiós. Dice así: ¿cómo puede una persona ser lo más sagrado en la vida de millones al mismo tiempo? El viernes, mientras leía anécdotas de desconocidos, me daba cuenta de que el indio había sido igual de trascendental en la vida de todos ellos, tanto como en la mía. Y hoy lo entendí con el cuerpo. 1 millón de personas, 8 kilómetros de fila que se extendieron desde Villa Domínico, Avellaneda, hasta la ciudad de Buenos Aires para despedir al hombre que había marcado a fuego nuestras vidas. En ese mar de almas nadie estaba solo en su dolor. Una última misa, así llamaba los encuentros, una última oportunidad para el ritual colectivo, para revivir el pogo más grande del mundo. Hoy todos estamos igual de huérfanos. Nadie es más ricotero que el otro, porque no hay un fenómeno más argentino que el indio Solari, transversal a todas las clases sociales y generaciones, imposible de ser globalizado.
El indio nos hizo pensar, jamás bajó la vara, demostró que la poesía más compleja podía cantarse en cualquier esquina, tatuarse en cualquier piel, darle palabras a experiencias que solo sus metáforas podían nombrar. Bebamos de las copas más lindas, dice una canción. Donde hay dolor habrá canciones. Hoy bajo la lluvia el dolor se convirtió en ritual colectivo. Cantamos, saltamos, lloramos y nos abrazamos. Nos queda su legado, cuiden su estado de ánimo, nos dijo una vez, porque las ratas se ríen de nosotros. Lo dijo en 1985, pero hoy resuena más que nunca. Gracias, gracias indio. Tu belleza como un resplandor llegó hasta nosotros. Nadie es capaz de matarte en nuestras almas. Gracias, Rocío, por este texto que nos ayuda a homenajear a quien en su música y en sus letras tuvo lo que decimos, efecto de transmisión y no solo de difusión. Bueno, esta es mi manera de comenzar nuestra reunión de hoy con dos grandes invitados para trabajar el tema de los desafíos actuales en relación a la transmisión y a la difusión del psicoanálisis. Con nosotros está Emilia Cueto, Alberto Santiere. Voy a leer algunos de sus puntos fundamentales respecto a su trayectoria. Un segundito. Se me corre. Cuando dicen que que dependemos de los teléfonos smart, es cierto, dependemos bien, no dependemos mal. Sé que también los necesitamos, pero esto es para otro día, el tema de los temas tecnológicos. Tanto Emilia como Alberto, con sus diferencias, psicólogos egresados de la Universidad de Buenos Aires, psicoanalistas dedicados a la clínica psicoanalítica y también al periodismo en psicoanálisis. Esto de periodismo en psicoanálisis lo quiero resaltar. Tal vez hubo algunos otros colegas que antes que Emilia y Alberto se dedicaron a transmitir en el periodismo psicoanalítico, haciendo periodismo, construyendo revistas, construyendo portales, aunando voces diferentes y diversas, ¿no? En una con una congruencia y una decisión en este mundo psicoanalítico en donde siempre hay diferencias, diversidades, distancias, no me junto con este, no junto mi texto con él, ¿no? Estas cosas que se va fracturando el movimiento psicoanalítico, no ahora, desde Freud en adelante, pero han podido construir periodismo serio, serio, importante a lo largo del tiempo. Ambos, uno es coordinador, Alberto es coordinador de contenidos actualmente del portal de psicoanálisis www.elsigma.com desde sus inicios en el año 2000, es decir, junto con Emilia, que es la directora, Emilia Cueto. En estos 26 años siguió en pie, creció, se modificó. Los coordinadores de columnas fueron cambiando, algunos estamos, otros se fueron, otros vinieron. Se fue armando una trama de transmisores que nos daban, esto es importante de la historia del portal elsigma.com. ¿Por qué? Porque al coordinador de una columna no le decían, bueno, te va a llegar un texto de fulano, mengano, sobre el tema de tu columna, introducción al psicoanálisis o literatura y psicoanálisis, educación y psicoanálisis, cine y psicoanálisis, psicosomáticas,
infinidad de temáticas. No es que sea, bueno, bajan una línea, es decir, la línea del portal El Sigma es tal. No, no. Elegí, le dicen al coordinador, lo que te parezca de los textos que envían, el que te parezca prudente, interesante y publicable. O sea que queda la responsabilidad para el lector del escritor. Esa libertad, hay que tener un alma grande para poder otorgar libertad cuando nos gusta tanto a los psicoanalistas bajar línea. Nos gusta, nos viene bien, es algo que hemos aprendido en las instituciones, ¿no? ¿Quién mejor que el maestro para decir qué es lo que hay que leer? Bueno, acá lea y escriba, lea y publique, ¿no? Bueno, en este espíritu grande se ha formado estos 26 años de historia del Sigma. Les voy a preguntar un poco más, no vayan a creer que con esto nos alcanza. Voy a transmitir alguna cuestión más. También quiero destacar, coordinador Alberto y también Emilia, de contenidos y editorialista, en el caso de Alberto, de la revista Imago Agenda, que también es una revista que hizo historia, revista en papel, ¿no? El portal del Sigma es virtual, pero la revista en papel, Imago Agenda, hizo historia. Esperábamos todos los meses en las librerías o en las instituciones o en el hospital que llegara a ver quién había publicado un libro y qué decía fulano o mengano sobre el tema que habían elegido. La revista Imago Agenda, tengo todos los números que tengo, hay un montón, de editorial Letra Viva, a partir del 2004 hasta diciembre del 2019. Dirigir una revista, coordinar contenidos, dirigir un portal con la magnitud, después nos van a contar un poco más de la magnitud de lo que es el portal y de la cantidad de artículos que salen mensualmente, que esto es un trabajo extra importante, no es que sale de vez en cuando, sale mensualmente y mensualmente podemos leerlo. Bueno, todo esto es para decir que me siento absolutamente feliz, pero también orgullosa de conocer a Emilia Cueto y Alberto Santiere, colegas, amigos y sobre todo gente de ética. Lo digo no porque estoy acá, lo digo de todo corazón y quiero que quede grabado. Lo digo en serio, más allá del amor que nos puede, de la amistad o del cariño y la historia que nos puede unir, han hecho obra de transmisión del psicoanálisis. Bueno, ahora conversaremos qué es eso. Algo dije, pero retomaremos. Así que los invito a escucharlos y les voy a hacer algunas preguntas a Alberto, Emilia, Emilia y Alberto, como pueden hablar como quieran, incluso pisarse, acá con toda apertura. Bueno, que nos cuenten un poco la historia de ustedes y después vamos a afinar un poco sobre las diferencias entre difundir, divulgar, informar y esto que decíamos, transmitir. Adelante, háblenme un poquito de la historia, de los que le fue pasando tanto con Imago como sobre todo en el portal. Bueno, en principio queríamos agradecerles a Manuel Sánchez, Alejandro Rodríguez y a vos, Lili Donsis, la invitación. De alguna forma de un medio a otro medio, porque si bien estamos nominalmente nosotros dos, representamos un colectivo de 25 integrantes que se mueve con una idea de difusión, de alguna manera desde lo plural al rescate de lo singular. Y con tu introducción, que fue muy emotiva, por todo lo que seguimos viviendo en relación a la muerte del Indio Solari, y el parangón que estableces de que hay mecanismos de transmisión
que exceden los vehículos habituales, llegan al corazón de la gente y pueden extenderse mucho más, que es lo que buscamos desde el campo psicoanalítico. Emilia. Bueno, también en principio agradecerte muchísimo, Lili, como también ya mencionó Alberto, a los integrantes de Yoica, el espacio y esto de también la generosidad de un espacio que por ahí se podría pensar como competencia, incluir a otro espacio en la medida en que todos apuntamos a lo que es la difusión del psicoanálisis y mantener vivo el psicoanálisis, el discurso del psicoanálisis y lo que los maestros nos han enseñado. Entonces es una alegría compartir con ustedes, compartir con las personas que los siguen, que nos escuchan, no solo de Argentina, sino de México y otras latitudes, de Brasil, ahí tienen muchos seguidores de Latinoamérica y ustedes, bueno, podrán ampliar el público que los sigue, sabiendo más que yo, así que en principio esto, agradecerte muchísimo, bueno, muy conmovedoras también tus palabras respecto del reconocimiento, yo diría, de lo que es el Sigma, no particularmente nosotros, porque como dice Alberto, el Sigma se inició como un colectivo y este siempre fue el espíritu y la base de lo que venimos sosteniendo, algunos desde los comienzos, otros como dijiste vos, bueno, que vinieron, se quedan, pero incluso mantenemos lazos con aquellos colegas que por distintas razones o situaciones decidieron no seguir formando parte del Sigma, pero sí seguimos en muchos casos con un lazo, con un afecto, y realmente esto es importantísimo, por lo menos para mí. Sí, sí, sí. ¿Cuántas secciones tiene hoy por hoy el portal? Más de 15 secciones con exponentes de mucha trayectoria en cada sector, como vos, en Introducción al Psicoanálisis, por supuesto, Marta Jerez San Bertín junto a Laura Capacete y Malena Elmiger, gente de la provincia de Tucumán, del norte de Argentina, Sergio Zabalza, un articulador de conceptos psicoanalíticos con la realidad que pesca inmediatamente que acontecen hechos relevantes para la cultura y para la sociedad. Juan Fariña, junto a Laura Kushner en cine, tiene un recorrido de más de 30 años en la cátedra de Ética y Cine, que se terminó llamando así esa cátedra, todo tipo de articulaciones y pergeniar y pensar al sujeto contemporáneo, ¿no? A este sujeto que ya parece estar en el terreno de la ficción más que de la realidad. En educación, Natalia Ledesma, Cecilia Betti, Juanjo García y Marita Salgado en filosofía, Irene Melo, una pionera en temas de género, que francamente tiene un espacio muy dedicado dentro del portal, Patricio Vargas en literatura de la localidad de Junín, Pablo Zunino, no solo de artes y espectáculos, porque él aparte es actor, director, escritor, dirigiendo la sección de historia. Marta del Cito, recientemente incorporada, coordinando la sección de hospitales. Después Mariela Paoltroni en la sección de arte, que publica unos textos espectaculares. Florencia Fracas, con un manejo de redes, de Facebook, pero básicamente con una sección histórica que es colaboraciones, con una dedicación hermosa también. Bueno, tenemos un montón de compañeros, Alejandro Santiere, que se dedica a audio y video, y a cuestiones de fondo del portal, y tenemos también compañeros de afuera, Lina Beschler, que está radicada en España, y Cela Segovia Magaña de México, John James Gómez Gallego de Colombia, y bueno, nosotros tres, Leandro Salgado y Emilia, los directores del Sigma, Leandro, uno de los fundadores junto a Pablo Roisentul en aquel entonces,
que tenían la magia de ser chicos para la mirada de los grandes, ¿no? Pablo más cerca de los 20, y Leandro un poco más grande, pero ya con emprendimiento editorial, tomaba justamente todo lo que era responsabilidad editorial de Letra Viva y se hizo cargo de la revista Imago Agenda casi desde el comienzo, y se animó a la tarea de ponérsela al hombro y armarla. Estuvo Nicolás Gerolmini coordinando, y yo me sumé en el 2004, exactamente como vos dijiste, hasta el 2019. Era una revista en papel, pero con un criterio de difusión, de ir a buscar a la gente donde la gente estaba. Hoy las redes nos permiten otra llegada, y necesitamos para la difusión del psicoanálisis que la puerta sea más amplia, para que la gente pueda tentarse a compartir y a leer cosas que tenemos para decir. Porque es una época de poca lectura, aparte, ¿no? Ajá. ¿Ha bajado la lectura, el entusiasmo lector? Digamos, ¿por qué vía, Emilia? ¿Ha bajado? ¿Es la A mí misma? no me parece que haya bajado en sí el entusiasmo, por lo menos digamos, de la gente que lee el Sigma. Por el contrario, creo que el entusiasmo por la lectura continúa. Hay gente que quiere seguir, que está ávida de acceder a conocimiento, a información. Me parece que sí cambió el lector, en el sentido, no sé si coincidirán o no ustedes, me parece interesante como abrirlo, no lo tengo como algo cerrado, sino como una pregunta, incluso para las personas que nos escuchan, cuál sería su opinión. Me parece que sí ha cambiado el lector, en el sentido de que antes estábamos acostumbrados, nosotros por nuestras edades, a sentarnos con libros y leer y leer y leer. Hoy en día la gente busca más algo corto, la posibilidad de atención, dada la cantidad de estímulos, es más corta. Entonces, bueno, al cambiar la forma de lectura, me parece que cambia el lector. Entonces, en ese sentido, también es interesante o es importante ir pensando cómo se transmite, cómo se intenta transmitir, para poder entonces tener una llegada y que el lector mantenga su interés y avance y pueda concluir en la lectura de un artículo y no se quede con el título y el copete y pase a otra cosa. Nosotros recibimos muchos comentarios y por parte de la gente, y también muchos escritos. El Sigma hoy en día recibe per se muchos escritos que van llegando a la cuenta info del Sigma, de que quieren publicar en tal sección, que se quieren contactar con tal otra persona, o sea que hay un ida y vuelta con la comunidad que nos sigue, no solo es la comunidad analítica, ¿no?, obligada al psicoanálisis, sino que hay un público, y se ha extendido el público a lo largo de los años, a gente interesada en el psicoanálisis, en la cultura, alguien que quiere ver una película y entonces va a la sección de cine y psicoanálisis y ve un comentario, y lee un comentario y dice, ah, bueno, sí, me interesa, la leo, no la leo. Alguien que le interesa algo sobre educación. Si bien la mayoría de la gente sigue estando ligada a la aldea psicoanalítica, digamos, pero no solo se circunscribe a eso. O sea que se amplió el espacio de lectores. Sí, yo diría que sí. Interesados. Sí, y me parece que es importante porque es justamente esto, poder acercar el psicoanálisis, el discurso del psicoanálisis, lo que el psicoanálisis tiene para decir y para aportar respecto del malestar en la cultura, el sufrimiento actual y una cantidad de cosas, a distintos sectores de la sociedad. Claro, pero fíjense que digo el colectivo, el Sigma, pasó en el momento conveniente, o en el momento en que se pudo, 2019 fue prepandemia, no sé hasta cuándo estuvo
Imago Agenda en papel, pero creo que por ahí también, o un poco antes había empezado a faltar en... Hubo números esporádicos, duró un poco más, la pandemia trastocó un montón de cosas, ¿no? Claro. Hay algo importante que está pasando en relación a la escritura. Empiezan a dirigir textos chicas y chicos de otras edades. El psicoanálisis, un poco por la influencia de la transmisión teórica pura, digamos, y por las particularidades de cada escuela, a veces recaló en un discurso más hermético. Y hubo toda una época donde textos que recibíamos gozaban de esa característica, ¿no? El hermetismo. El hermetismo discursivo nos aleja de alguna forma. El Indio Solari, los fenómenos que llegan, que tocan, que articulan la realidad con algo del saber que tenemos para dar, ahí generan un efecto muy distinto. Son un atractor. Y esta es una época de fake, de colapso civilizatorio. Y en la época de fake, la gente lee los títulos nada más. El contenido pasa porque aparte hay una realidad. Tanto los estudiantes como los docentes, los chicos y los grandes pasan horas en las redes. Es difícil hoy que alguien que tiene un celular no lo tome ya no como una prolongación de la mano, sino directamente el cerebro y esté capturado por imágenes, destellos y cosas breves, ¿no? Sí, esto es absolutamente así. Por eso me parece que esto de los desafíos actuales es cómo perforar estos desafíos. Perforar, es decir, tener una entrada en el mundo, porque es cierto, mi generación, creo que ustedes también y muchos de los que nos acompañan hoy, venimos del papel, venimos de largas lecturas, incluso de la enciclopedia. ¿No? ¿Quién no tuvo en su infancia, cómo se llamaba? El tesoro, ¿ustedes por ahí se acuerdan? El Larousse. No, había otro, que era... Salvat. Sí, la enciclopedia Salvat y tantas otras. Había una que era la del tesoro, creo que es la del tesoro de la juventud, tenés razón. De una época enciclopédica, que parece la época de, no sé, de la colonia española, pero bueno, muy rápidamente, en 30, 40 años, que en la historia es poco, es mucho en la vida de cada uno, pero en la historia no es tanto, se pasó a otra lectura y a otra formación. Mi pregunta cada día es, ¿qué pasa con el psicoanálisis ahí? Porque en un momento yo estaba convencida de que el psicoanálisis había que transmitirlo según Lacan. Hacer algo simple, no sencillo, sino simple, digamos, que pueda ser transmitido y que cada quien pueda... me preocupaba esto de estas cuestiones, pero seguía haciendo papel, seguía haciendo el libraco, seguía haciendo el seminario como pasaje del oral a lo escrito. El seminario de Lacan no era un escrito directo en general. Bueno, pasamos esto y hubo transmisión, el psicoanálisis se expandió. Y a mí un día me empecé a preocupar, y mucho, por esto que acaban de decir muy seriamente, y se lee el copete, el texto breve, algo que no sea hermético, no nos alcanzan, y esto es así, no alcanzan las fórmulas que Lacan se mató, digamos, se mató, no, pero se interesó en proponer fórmulas para poder formalizar, para poder transmitir de otro modo, ¿no? Y uno se da cuenta que sin argumento tampoco hay transmisión. Que la fórmula matemática sola, por más que sea muy justa, necesita del argumento, necesita de... Y bueno, me parece que esto que están diciendo va por ahí. Que no, que sea algo que llegue, ¿sí? Sí, Es vital. Porque si no, el parece... psicoanálisis, que es un bien para la humanidad, entre comillas, ¿no? Puede acabarse en una pirámide chiquita. La pirámide genera grandeza, ilusión, pertenencia, un montón de cosas, pero en chiquito.
a la larga es en chiquito. Hubo intentos editoriales en los años 30, en los 40, en los 50, de llegar a un público más masivo, de hacer explicativa la cuestión, sin matar las preguntas, con un sesgo más pedagógico y en una época mucho más kleiniana por ahí, o en la última época de Freud incluso, ¿no? Pero había llegadas notables, notas de diarios que tenían 500.000 lectores en el año 56, revistas de psicoanálisis que retrataban a Freud acá cuando Freud todavía vivía, obras de divulgación popular. Algo de eso se perdió por la necesidad de encontrar una justeza teórica, terminológica, conceptual, pero eso, que es valioso en sí mismo, a veces nos hace perder de vista que sin extensión es muy difícil perdurar, ¿no? No sé, Emilia, creo que vos tenías algo para hablar de eso. Sí, yo me quedaba pensando la otra vez a partir de tu convocatoria en dos conceptos, bueno, que trabajan entre otros Castoriadis y que vos retomás y que trabajás muy en profundidad respecto de el análisis con niños, que son los conceptos de lo instituido y lo instituyente. Y me parece que el Sigma en su momento lo pensaba como que fue un movimiento instituyente. ¿Por qué? Porque hasta ahí veníamos acostumbrados, incluso en lo que había en Internet, de cierta periodicidad. Y Alberto, que es más memorioso que yo, por ahí me podrá corregir si no es así y si ya existían portales con las características del Sigma. Pero creo que la idea de Pablo Roisenthal, por lo menos para mí lo novedoso, era que el Sigma no es que tenías que esperar hasta tal fecha para tener un texto. Era continuamente, iban llegando los textos, se iban publicando, y eso ya generaba otro tipo de lazo y de intercambio con los lectores. Entonces, lo que yo me pregunto es, bueno, ¿cuáles serían el movimiento instituyente en nuestros días como para generar nuevamente un cambio y producir una novedad que genere la atención nuevamente de los lectores, de los interesados en el psicoanálisis, más allá del Sigma y de los portales de Internet, sino del interés por el psicoanálisis? Porque Freud, por supuesto, generó una ruptura respecto de su época al proponer el psicoanálisis, el inconsciente freudiano. Bueno, creo que cada época necesita un nuevo movimiento que genere una novedad, que rompa con lo que está establecido. Y el tema es que la vertiginosidad con la que se van produciendo los cambios, como vos bien decías, bueno, los últimos 40 años han sido impresionantes. Los últimos, incluso 25 desde que existe el Sigma. Hoy en día, con la inteligencia artificial, nuevamente estamos en una vorágine de cambios. Bueno, eso es un poco lo que pensaba, como por dónde, cuál es el argumento de nuestra época. Bueno, ese es el gran problema. Para mí, por lo menos, si hay algo... Que no sé si es un problema, es un desafío. Es un nuevo desafío, ¿no? Hablando, digo, por ejemplo, con nuestros asistentes que siempre son más jóvenes que nosotros. Y Alejandro dice, tienen que crear videos para TikTok. Y me dice eso y yo digo, no, TikTok, somos psicoanalistas. Y bueno, pero es por donde circula la gente hoy en día, es el lenguaje de la gente actual. Hay conferencias por TikTok o los reels de Facebook o de Instagram, que son como conferencias psicoanalíticas, ¿no? Sin entrar a dar nombres, porque no viene al caso, pero de gente de colegas muy renombrados y con mucha formación, y que aparecen, digamos, en un reel, ¿no? En 5 minutos se produce una transmisión o una enseñanza o una pregunta que pueda circular, y nos cuesta mucho a los que ya no somos tan
pibes tan jóvenes, nos cuesta mucho entrar en eso. Siempre, por lo menos me pasa a mí, creo que sin sin hablar de las instituciones en las que uno circula, que son muchas, por otra parte, no es una sola, son muchas, desde el hospital hasta las escuelas que conocemos, las instituciones en general, nos cuesta mucho perder algún prejuicio. El prejuicio enciclopédico, el prejuicio matemático, el prejuicio de la formalización en la transmisión, nos cuesta, y hay algo, me gustó lo que decís, Emilia, porque hay algo de una ruptura que no siempre podemos hacer. Es muy importante lo que están diciendo, porque de alguna manera entronca con el espíritu de algunos sitios, como Yoica, como el caso del Sigma, en relación a lo heterogéneo, de la conformación incluso del equipo, de los integrantes, ¿no? Distintos recorridos, teorías, escuelas, distintas ópticas. Y el hecho de poder soportar y sostener la diferencia dentro de, con un objetivo en común, da una pertenencia de otra índole, diluye o afloja un poco el super yo, y hay una libertad mayor en los márgenes para poder escribir y transmitir desde distintas apreciaciones personales, con distinto estilo y con una creatividad que a veces dentro de una institución genera cierta vergüenza el hecho de, no, pero con esto no estaré transponiendo tal cosa, ¿cómo voy a escribir esto sin citar a fulanito y a menganita, ponele, ¿no? Entonces, está pasando algo en ese sentido muy fuerte. Y se nota también que eso facilita articulaciones muy vivenciales, la praxis concreta, qué sé yo, la sección de ley, cuestiones de la subjetividad en las cárceles, cuestiones de los fenómenos judiciales que afectan a la subjetividad exterior, 1000 pensamientos en relación al super yo, por supuesto, Marta Jerez hace 30 años que están con el tema, ¿no? Sí, su tema. Pero son articulaciones. Son articulaciones, pero además los estoy escuchando y así como pienso todo ese sector en el que me incluyo, ojo, yo creo que tengo cabeza abierta, pero después me doy cuenta que más o menos, que es que cuánto que ha crecido el oleaje psicoanalítico de lo que fueron esas experiencias no hace tanto tiempo, exclusivamente del consultorio y el diván. El psicoanálisis empieza, o lo psicoanalítico, lo voy a decir, empieza a tener ciertos lugares como en lo forense. En lo forense me ha tocado, a mí me interesa mucho la cuestión jurídica, pero por cuestiones personales, si quieren. Y en las cuestiones jurídicas, cuando llega un informe, de un psicoanalista, un informe sobre una cuestión de infancia, que es como las que más conozco, a un juzgado, el tribunal, el tribunal, sí, porque a veces son de 3, a veces uno solo, pero en general son de 3, por lo menos en provincia, lo leen con ahínco, con enorme interés, escuchan los informes, escuchan, lo dije bien, los informes del psicoanalista, porque les sirve, y no les sirve para nada, no sé si para nada, o les sirve un poco menos, los informes basados en test. Sí. En protocolos testistas, que les viene bien para formalizar y poner un puntaje, pero que no les sirven para poder razonar un dictamen. Entonces, muchas veces, abonando esto que decís, muchas veces toman partes de lo que son las pericias psicológicas hechas por psicoanalistas para fundamentar el dictamen. Totalmente, o sea que el alcance psicoanalítico ha crecido mucho más de lo que a veces uno se da cuenta, como que fue penetrando en distintos, más de lo que uno se da cuenta y bueno, como se ha extendido y esto es maravilloso y al mismo tiempo creo que nos da un poco de miedo. Sí, porque ese miedo, ese temor al desvío. Bueno, pero claro, es lo que a veces ese miedo nos hace incluso como
no abordar otros espacios, como esto que decíamos de TikTok, porque bueno, ¿cómo vamos a...? Y me incluyo, ¿eh? Me pasa también, ¿no? Bueno, ¿qué voy a decir ahí? Ya eso queda dicho y después no se sabe por dónde va a circular, o lo van recortando y que toman o que no. Sí. Sí, Sí, tenemos esa cosa que decía Alberto del super yo. ¿Y qué va a decir mi sí. colega cuando me vea sonriendo por TikTok diciendo el niño es todo movimiento? Así es. También uno tiene un efecto super yoico de que por ahí no hay una verdad, o no. Este me parece que es el problema. A veces es realmente algo vacuo, vacío. A veces no. Sí, A veces sí. sí. No. Sí, pero bueno, también hay vacío en distintos ámbitos, digamos, ¿no? Pero bueno, es cierto que venimos de una formación, de todo el transcurrir en la universidad y todos los grupos de estudios posteriores, escuelas, esto, lo otro, que iban en esta dirección más académica, porque claro, no existía lo que existe hoy en día en la forma de transmisión. Por eso es que para mí es un desafío de intentar encontrar nuevas formas de transmisión. Me encantó lo que decías respecto del indio, de esto de que la transmisión opera sin que nos demos cuenta. Claro. Es maravilloso. En Es la así. divulgación y en la info. Me están haciendo pensar al revés de lo que pensé durante años. Lo voy a decir. Ups, estamos en problemas. No, 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 como vengo de una institución muy formal y demás, que es donde más tiempo estoy, no hablo del hospital, que el hospital siempre abre cabezas y abre posibilidades, porque es otro mundo, es un mundo que requiere que reconozcamos el sujeto y no siempre es fácil, ¿no? Pero cuando la cosa está más acartonada, almidonada, más formalizada también, sucede que, bueno, la transmisión, ¿qué se transmite? La falta, la castración, ¿no? Y eso es cierto. Podríamos dar un seminario sobre la falta que se transmite porque no es fácil de comprender rápidamente. Pero siempre, ¿no? Y entonces todo lo demás hace ruido. Pues estoy Por pensando, eso complementa mucho tener espacios de poesía, literatura, arte en general, cine, porque aparte, si uno piensa en los pioneros, se nutría mucho de la cultura. Freud era una colección de notas al pie, de arqueología, de antropología, de religiones comparadas, de tantas cosas, ¿no? Como reeditar algo que integre, ¿no? Que traiga a distintos sectores a pensar al sujeto de una forma, ¿no? Yo creo que apostamos al sujeto del inconsciente, básicamente, la praxis así lo indica, la clínica es fundamental en nuestra vida y también en el portal, pero no es desligado del lazo social de ninguna manera, de una mirada articulada de las cosas, sino de una imposición de la teoría, si no volvemos a la época donde para hacer coincidir a los pacientes con campos teóricos, resulta que en algunos servicios de hospital podía haber pacientes kleinianos, pacientes lacanianos, pacientes winnicottianos. Eso era adaptar un objeto al paciente para la teoría o para el analista, era complicado eso, ¿no? Es un momento realmente de colapso civilizatorio, estos días dan cuenta de eso, no por lo del indio, sino por la guerra y la destrucción, la pulsión de muerte, el desamarre de la pulsión de muerte de alguna forma, ¿no? Yo pensaba, bueno, un tema de Alejandro Santiere, del Portal, que él es músico, dice, es momento de levantarse, que volvamos a caminar, dice. Y el indio, creo que en Juguetes Perdidos, una canción, decía, cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón, ¿no? Y de alguna manera todo esto que hacemos, toda esta movida, realmente es para que los sueños sean más grandes que la noche, o sea, como el deseo de ofrecer otra manera de vivenciar, de sentir y de pensar al sujeto
contemporáneo, darle una salida, ¿no? Una salida que no sea por el consumo, por la mecánica o por la anulación de las preguntas. Bueno, algo de esto. Esto de anulación de las preguntas es la posibilidad que nos da el hoy por hoy de poner un dedo en la computadora y que salga o que surja un texto hecho y derecho y que además se presente como tal en un informe o en una prueba. O eso es como ya más escandaloso, diría, pero es frecuente. Tenemos hasta esa posibilidad de un consumo directo de algo articulado. Dos cosas quería agregar. Quería agregar para que las charlemos, ¿no? A ver qué piensan. Una, referido a esto que hablaba Alberto de lo hermético, el discurso hermético que efectivamente hizo su agosto en algún tiempo. Cuanto más hermético, mejor. Cuento una mini anécdota, voy a decir algo personal, de un hijo mío. Vuelvo de un congreso y me dice, ¿cómo te fue? Bien, muy bien. Era pequeño, jovencito de escuela primaria, 10 años, tendría 11. Y entonces me dice, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue? Bien, muy bien. Y me dice lo siguiente, ¿dijiste muchas veces fantasma, pulsión y goce? Sí, justamente. Ah, entonces te fue bien. O sea que lo hermético terminó siendo un cliché. Cada vez que digo fantasma, pulsión y goce me río. Terminó siendo un cliché, tanto digamos, en la transmisión que dejó de ser pasa a ser algo, bueno, no sé, algo así, un titular. Y lo otro que recuerda a propósito de lo que decían y que mencioné, que la transmisión y la castración y todo lo demás, pero ustedes están pensándolo de otro modo. No importa si es la pureza de la castración y la transmisión en falta y lo imposible y lo real. Se juega una transmisión y se produce, que recién Emilia lo rescataba por el lado de se produce porque se produce algo que toca el cuerpo, que toca la cabeza, que toca la clínica y no se puede predecir. Un poco, Emilia lo decía mucho mejor recién, por ahí. Tienen ganas de retomarlo, ¿no? Lo que me quedaba pensando, y me acordé también de una anécdota a partir de lo que vos decías, cuando yo terminé en la facultad, bueno, yo el último periodo lo hice ya con la apertura de la democracia en Argentina, entonces empezaron a cambiar todas las cátedras y hubo un aluvión de cátedras lacanianas en su momento, ¿no? Entonces leíamos y yo podía leer y repetir, y nada, a base de repetir podía entender ciertos conceptos, pero no llegaba como a entender de qué se trataba. Y bueno, me recibí, empecé a hacer mi concurrencia en el Hospital Borda, y en un momento llegó una supervisora, Adriana Sandrini, que nos empezó a transmitir, por lo menos yo sentí que me empezó a transmitir el psicoanálisis lacaniano, porque además yo que empecé, como en aquella época, a hacer análisis apenas entré en la facultad, pero era un análisis más de tipo freudiano, la pasión con la que esta mujer transmitía los conocimientos, articulándolos siempre a la clínica, me hizo volver a los textos lacanianos, y ahí empezar a interiorizarme, creo que a poder comprender algo de ese discurso bajado a la clínica, donde yo pudiera entender cuando me hablaban del neurótico obsesivo mirando al balcón, bueno, ¿y eso qué es? ¿Cómo lo pienso en la clínica? Entonces, algo de la pasión, con todo lo controvertido que puede ser el término, me parece que es fundamental a la hora de la transmisión y de que algo pueda quedar en el otro y se pueda transmitir algo de esa vivencia o de esa experiencia. Por eso el indio puede ser alguien que transmite. Sí. No solo porque fue al uno por uno, como puede ser
en un análisis personal, en una supervisión, término que no me gusta, ni supervisión ni análisis de control. Tengo otros términos que me interesan más, pero bueno, es Dale. otro capítulo. Después compartilos. Dale. Pero por eso a veces la transmisión no es solo del uno a uno o de los poquitos que forman parte de un cártel o de un dispositivo determinado. Algo de la pasión, y esto, la pasión con lo que vos decías del cuerpo, me parece que tiene mucho que ver. Sí, toca el cuerpo, toca el goce, toca el deseo, toca algo de la historia incluso de cada uno, que hace que eso retumbe, resuene de otro modo. Eso es lo que uno Bueno, en aprende. el Sigma creo que hay mucho de la pasión puesta en eso, además del deseo por sostener el portal durante tantos años. Y bueno, esta decisión que siempre se ha tomado de la pluralidad y de que sea libre, digamos, sin costos, tanto para los lectores como para los autores, que la información pueda circular libremente, que eso no sea un límite o un impedimento. Por otra parte, no hay adscripción a un líder, nos constituye una horizontalidad que nos arma como equipo y genera cosas nuevas. Sí, hay gigantes exponentes dentro del Sigma y coordinando secciones como vos y otros colegas en el portal. Me corro al lado de Fariña o al lado de Sergio o al lado de Marta, que es San Bertín, o de Sergio Zabalza, ¿no? Que es Hay exponentes enormes, sin embargo hay una cuestión de mucho respeto, todos los aportes son significantes y al no haber adscripción a un liderazgo en particular, el motor es cuando uno mira al costado y ve a los compañeros, ¿no? Eso empuja de otra manera. Es decir, que el Sigma puede ser este portal, este movimiento que ustedes han ayudado a crear, pero sobre todo a sostener, que además no circula el dinero, ¿no? A veces circula una alcancía, vieron, como la de los chicos, una vez cada 10 años, además. No circula el dinero, no circula prácticamente nada que tenga que ver. Sí, hay una zona de publicidad que la conozco, que siempre está presente, ¿no? Pero que tiene que ver Sí, con en ese sentido sí, porque circulan las deudas igual, pero... Claro. También no hay psicoanálisis manirroto. Pero bueno, no circula, pero yo les diría, los escucho conociendo el tema, pero es una institución diferente. Ustedes no sé si se dieron cuenta que el portal es un lugar institucional, o sea, esto que lo decía a mí también, instituyente e instituido, se fue instituyendo al modo de una, bueno, valga la redundancia, una institución sin institución. Sí, que tiene un caudal enorme, no solo en las instituciones que a veces colaboran, sino básicamente en la fuente de escritores y escritoras que pueblan las páginas. Algunos no están, porque empezamos hace mucho tiempo, pero hay más de 5.200 textos publicados y son material de consulta muchos de ellos. Nos pasa algo insólito con una sección que por medio del campo autor de los textos se puede consultar a un autor. Y llegan pedidos para gente que escribió un único texto, ponele hace 15 años o 20, o por ahí un poquito más. Entonces hacemos como una tarea de rastreo, porque encima había mail viejos en aquella época que hoy no tienen circulación, y se armó una especie de gente que busca gente que excede el campo del psicoanálisis. Cosas insólitas, ¿no? Pero divertidas también. Sí, gente que busca gente, me ha tocado la experiencia, incluso hace poco, ¿no? De que se acercan al portal y se acercan a los autores, ¿no? Buscan a los autores que les gustan para después tener algún tipo de contacto diferente o para otra cosa. Eso debe ser muy frecuente también, pues ahí hay algo
Ahí hay algo de un movimiento que creo que hay que despertar la conciencia, como decía Pérez, despertando conciencias, decía estos días Pérez Esquivel, despertar la conciencia, porque cuando ustedes no sé si se dan cuenta de toda esta movida que han hecho, digo, porque no es los autores, están los coordinadores, todas las, etcétera, etcétera, pero la columna vertebral es la voluntad y el deseo de ustedes. Es una columna vertebral fuertísima, que pone en marcha una, ¿no? Uno a veces no se da cuenta de lo que ha construido. Bueno, supongo que le debe pasar también algo así a la gente que sostiene Yoica hace tantos años, porque también es un espacio de transmisión y de poder acercar a otras personas temas vinculados con el psicoanálisis y de encarar temas que son muy profundos a veces en muchos de los programas o en muchos de los espacios de Yoica. Y son muchos años de sostener este espacio. Es que creo que bastante menos que el otro día me comentaba Alejandro. En 2010 creo que está Yoica, me parece. Me parece que Alejandro puede ser que es porque me habló de 10, 15 años y puede ser por ahí. Y bueno. Sí, 15, pero 16, sí. Hubo una primera experiencia fuerte que fue Psicomundo, Psiconet, Acheronta, Fordá, todo ese conjunto de publicaciones que integraban el sitio que se inició en 1995. Eso fue muy fuerte como experiencia. El Sigma apareció en el 2000. Hubo otros emprendimientos fabulosos también. Acheronta, y además de vez en cuando uno busca algo en internet y aparecen. Sí, sí. No sé si tienen todavía, están en trabajo o no, pero qué interesante, a ver qué piensan. Fíjense todo esto que se ha adosado a la transmisión formal, universitaria e institucional. Y bueno, porque me parece que tiene que ver con estos cambios que nos va marcando la época, ¿no? De alguna forma son movimientos instituyentes, van generando y van ocupando espacios nuevos y van transmitiendo un discurso a otros sectores. Sí. Yo a esta altura de la charla diría que la charla de hoy se tendría que haber llamado, pero esto lo digo yo desde mi corazoncito, ¿no? Más allá de las instituciones formales, hay psicoanálisis. Sí. Podría ser. Podría ser. Claro. O a la par de, porque muchas, ¿no? Porque muchos integrantes de instituciones formales, muchos trabajos que se presentan por ahí en hospitales y después se publican, o que van a un congreso y a partir de eso generan un trabajo y entonces se publica. Y lo que me parece maravilloso es que personas de distintas latitudes pueden acceder a un conocimiento y a una información que si no de otro modo no sería posible, porque no todos esos autores tienen la posibilidad de editar un libro. En cambio, de esta forma, bueno, el conocimiento puede circular, puede ser revisado, cuestionado, ampliado de otra manera. De otra manera. Qué lindo. Miren lo que me impacta, ¿no? Yo no quiero hablar tanto, pero uno piensa siempre en las cuestiones formales, instituidas. De repente empieza a advertir, cuando los escucho, toda esta creación de transmisión y de caminos para la transmisión, para la reubicación del psicoanálisis. Me parece muy. Puede ser que tienen ganas, dada un poquito la hora, porque podemos seguir un buen rato. Manuel Sánchez, puede ser que haya algunas preguntas o que convocamos a que algunos de los asistentes nos hagan llegar comentarios, preguntas, mientras seguimos conversando, porque por ahí si no les damos
El adelante por ahí no nos llegan, pero por ahí nos llegan algunas. Y después es posible que lleguen a través del... Acá está. Bueno, gracias. Estela. Estela Rivadero, querida. También ha estado con nosotros. La transmisión contemporánea, ¿qué tal? Ahí hay que anotar algo. Sobre la transmisión contemporánea. O sea que no lo tenía antes. Y le atrajo mucho de esto, cómo se pone en acto la novedad, lo nuevo, porque cambiaron los sistemas. Indudablemente. Esto que ya no somos tan herméticos. Así que, ¿nos gustaría agregar algo más? ¿Qué les quedó en el tintero? ¿Qué tienen ganas? Tenemos unos minutos. Yo particularmente no se me ocurre de momento mucho más. No sé, Alberto. Bueno, el espacio es muy grato por tu estilo también. Hay muchas cosas que podemos seguir inventando. A veces no nos alcanza el tiempo en la vida cotidiana, porque aparte nos dedicamos a la clínica, tenemos montones de actividades. Vos le sumás lo institucional puro también, o formal. Pero estamos pensando mucho en la imagen. A veces hay que acudir para que la puerta de acceso sea la imagen, porque sabemos que no hay mentira detrás de eso en el contenido en general que ofrecemos, que ofrecen los escritores, ¿no? Y decía justamente el indio, violencia es mentir. Y este es un momento de la sociedad con un caudal de violencia por mentira que se emparenta mucho a lo que nosotros trabajamos en la clínica, que son los secretos, las cosas fundantes que a veces por 3 generaciones generan efectos demoledores en un sujeto, las cosas que no fueron dichas, las que no tienen palabras, las que necesitan buscar cómo. Y por ahí tengamos que buscar nuevas palabras también en la transmisión para llegar de una manera muy fuerte, cada vez más fuerte. Lo hacemos en general, mejoramos un poco con el correr de los años. Queremos que se vuelva a sumar gente muy joven, como en la época de fundación del Sigma, que había un equipo de gente, de chicos, que tenían ideas espectaculares. Acá hay una pregunta que me parece que va a esto que estabas comentando especialmente, si podrían ampliar el tema de la transmisión del psicoanálisis sin instituciones. Le agregaría, supongo, instituciones formales, como posgrados, maestría, facultad y escuelas. Pensamos en algo complementario, de ninguna manera sustituye una cosa a la otra. La formación personal es insustituible y eso se da en general en espacios acotados con adscripción a un campo teórico determinado. El tema es que para una difusión mediática, como alguna vez se intentó cuando no existía casi ni la televisión, digamos, y había infinidad de lectores a través de un periódico, para esa llegada, este tipo de colectivos tienen una fuerza mucho más grande que lo que se da de puertas adentro de una institución, aunque haga grandes actividades también hacia afuera, y congresos y demás. La llegada que tenemos en nuestras manos en ese sentido es más grande. Claro. Sí, me parece que algo de lo más participativo a través de canales como estos que permiten la conexión de mucha gente de distintas latitudes, de distintos tipos de formación,
pero con mayor participación, porque me parece que esto también es lo que posibilita el acceso a Internet y estas modalidades en vivo, la participación de la gente y no quedarse como con una clase magistral, que son fantásticas. He asistido a muchos seminarios tuyos que también permiten una participación, pero que por ahí eran como más acotados, porque eran en un espacio físico determinado, ¿no? Había que trasladarse hasta el lugar. Estos otros, me parece que algo se salí del aire, ahí me Sí, decía actualización de software. Me parece que estos otros... ahí se cortó. Mové la computadora, si me escuchas, movela, que a veces es inestable. Se congeló la señal de aquel lado, me parece. Sí, se congeló. Uh-huh. Bueno, nos queda algo por decir, me gustó. Nos queda algo por decir, esto que Emilia estaba tratando de decirnos. Bueno, acá hay una pregunta de Joica, directamente. A ver, Alberto, a nosotros nos gusta, Joica lo pregunta, bien. Nos gustaría preguntar por sus perspectivas futuras por la transmisión del psicoanálisis. Bueno, les podría contestar con una breve historia. Había un libro de Mary Langer, querida en México, con Eduardo Goligorski, creo que era, que hablaba de ficción, ciencia y realidad psicoanalítica o una cosa así, donde en el año 69 pergeñaban un sujeto por venir totalmente ligado al consumo, el homo consumens, totalmente sujeto, con deseos fabricados por el mercado de alguna manera, ¿no? Hoy podríamos pensar en el algoritmo y tantas cosas, y no estaban tan descolgados con lo que pensaban en aquel entonces, ¿no? Tenemos que poder llegar a donde estas cosas se cocinan para que la gente pueda mirar un poquito al costado, ¿no? El algoritmo es cruel en eso, lleva a cada cual a lo que ya estaba buscando o a lo que cree buscar y le impusieron. Sí. Y todo en aras del consumo. El sujeto actual requiere revolucionar las formas de llegada. Y bueno, estamos en eso, ustedes también, o sea, todos los aportes que hay en lo mediático pueden ser fundamentales o muy importantes. El avance de lo real y de las tecnociencias complican el terreno de psicoanálisis que le da a la palabra un predominio extraordinario al mundo de lo simbólico. Sí. Entonces, tenemos que seguir insistiendo por esa vía, ¿no? Construir pequeñas verdades, no todas. No, claro. Pero somos varios los que estamos Nuevos en ese mitos. camino. Nuevos mitos además se van a hacer. Nuevas verdades. Bueno, Alberto, Emilia se acaba de retirar probablemente porque la tecnología es bárbara. Y como desde el otro día escuché a una señora en un ascensor, que no conozco, que le decía a otra señora, ¿viste que la inteligencia artificial no siempre es inteligente? O sea que la tecnología a veces en otro estado, bueno, se corta una transmisión antes de tiempo, así que lamento, pero bueno, por ahí después Emilia nos escucha y me despido agradeciéndoles muchísimo las ganas, lo que hacen, lo que pudimos decir, bueno, y lo que aún resta para otro día. Alejandro, Manuel y Lili, muchas gracias. No, a ustedes, va mi aplauso. Gracias, hasta la próxima.